Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar acerca de la discriminación hacia los indígenas. Somos José Nicolás, Víctor David, Gerardo de Jesús, César Daniel y Areli Castro. La discriminación es algo que todos tenemos presente y es un trato desfavorable o un desprecio inmerecido a una persona o un grupo por diferentes motivos, ya puede ser el sexo, la edad, las discapacidades, condiciones sociales, económicas, etc. Los grupos indígenas son conjuntos de personas que componen una identidad étnica con base en su cultura en las sociedades ascendentes originarias del territorio mexicano. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Discriminación en el 2017, al menos el 40% de la población indígena que es mayor de 12 años ha sufrido discriminación debido a sus raíces. Esta problemática afecta el desarrollo social de los pueblos originarios, así como su desarrollo económico a la vez. No solo es una problemática entre los adultos, sino también en los niños, ya que ellos no saben o no tienen una idea de qué es la discriminación y solo ven a sus padres o a los adultos lo que hacen y lo hacen ellos también. Y conforme van creciendo, van discriminando sin saber que hacer eso está mal. Situación actual de la población indígena en México. La encuesta nacional sobre discriminación en México en 2010 muestra que aún existen serios rezagos en relación con los derechos y las oportunidades que tiene la población indígena en nuestro país. Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, cuando el 37% de la población de habla indígena señala que no se respetan sus derechos y cuando el 24% de este mismo grupo afirma que esto es causado por su acento al hablar y por su forma de vestir. En relación con el derecho a la educación, que constituye una de las herramientas más útiles y necesarias para el desarrollo de las personas, actualmente en México, el 28.2% de la población de 5 años y más, hablante de lengua indígena, no sabe leer ni escribir. Problema que se agrava en el caso de las mujeres, pues a diferencia de los hombres, que tienen un porcentaje de analfabetismo del 22.3%, ellas alcanzan el 33.8%. La contradicción histórica. Otro de los hallazgos de la encuesta es la contradicción de los mexicanos para asumir lo indígena, toda vez que la identidad nacional nos inculca el sentido glorioso de nuestro pasado étnico y pondera hasta la repetición, que somos una mezcla de un resultado entre comillas feliz entre indígena y españoles, principalmente la famosa fórmula del mestizo. Ese rechazo ocurre aunque el 34% se considera que tiene raíces indígenas y que solo el 26.8% lo dice en parte, que se sienten las raíces, la cultura, que además llama la atención del desconocimiento de los encuestados que frente a lo indígena responden en múltiples ocasiones un tal no sé, aunque ese segmento está compuesto por más de 15 millones de personas. La población más marginada, excluida, la que no tiene ningún tipo de representación política propia, son precisamente los pueblos originarios, esos donde la pobreza es cíclica. Existe una fuerte percepción de que los indígenas nos hacen lo suficiente, de que son pasivos, indiferentes o flojos. Eso contribuye a una manera estereotipada de ver su mundo porque no todos son rurales, pobres ni están en lugares remotos. La influencia del color de la piel. El cuestionar si el color de la piel influye o no en el trato que reciben las personas, el 72.2% considera que sí hay racismo en México. Los mexicanos apreciamos la multiculturalidad como una riqueza de nuestro país, la comida, las tradiciones y las fiestas. Sentimos respeto por un legado que es antiguo y que nos permite tener un ancla, las raíces, aunque con esto se proyecte lejano. Por ello, se contribuye por las formas estereotipadas, pasivas y de falta de interés que hoy mostramos hacia los indígenas. Bueno, para terminar vamos a hablar sobre las propuestas de soluciones. La primera de ellas fue promover seminarios en el ámbito internacional de los derechos humanos. Esto que nos ayude a contextualizar nacionalmente y así difundir entre la sociedad y comunidades todo este problema étnico y moral. También crear sistemas con el fin de reunir, solicitar y recibir e intercambiar información sobre violaciones realizadas sobre los derechos humanos de los indígenas, impartir talleres para formar grupos de lingüistas comunitarios con el propósito de hacer proyectos activos de documentación de lengua a través de la práctica cotidiana, así disminuyendo esta discriminación indígena. Y esto fue todo por parte del equipo